Y ahora vamos a cambiar el mundo. Y ya es tiempo, por tanto, de dedicar nuestro tiempo a las peticiones que llegan a la plataforma change.org. Y esta noche charlamos con dos mujeres víctimas de violencia machista, que han entregado 150.000 firmas para evitar que sus hijos vuelvan con sus padres maltratadores, y también para que se deje de catalogar como sustracción internacional lo que ellas hicieron en su momento, obligadas por las circunstancias. En Radio Nacional de España, en Alicante, está Vanessa Esquius. Vanessa, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Has venido acompañada por tu abogado, Joaquín Ródenas. Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y en los estudios de Radio Nacional en Granada, Juana Rivas. Juana, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida, Juana. Gracias. Acompañada por Paqui Granados, que es directora de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena. Paqui, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya habéis hecho entrega hace solo una semana de las firmas. ¿A quién las entregasteis, esas firmas? Y yo no sé si una semana después tenéis alguna respuesta. ¿A quién contesta eso? Bueno, si queréis... Adelante. Desde Granada os decimos que las firmas fueron entregadas al Ministerio de Justicia, donde se presentó las firmas de apoyo, en este caso a Vanessa y a Juana Rivas, y al mismo tiempo se presentó también, y en este caso fue directamente a través del alcalde del municipio de Maracena, se entregó la copia de la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Maracena el día 27 del mes de enero. ¿Por qué juntos estos dos casos? Porque tienen una problemática de fondo totalmente común. Sí. Estamos hablando de supuestos en los que se está aplicando un convenio internacional, que es el Convenio de La Haya de 1980, y se está aplicando desde nuestro punto de vista, y quiero decir, tenemos argumentos más que sobrados para defenderlo, se está en este caso aplicando de una manera incorrecta, dado que no está teniendo en cuenta todo el marco jurídico que en materia de violencia de género existe en nuestro país desde hace tiempo y de manera totalmente evidente y expresa desde el año 2015, con todas las reformas que se han operado en las que se considera que los menores que son hijos de madres víctimas de violencia de género son directamente víctimas de esa violencia de género y por tanto el tratamiento tiene que ser distinto. Claro, además la unión hace la fuerza. Evidentemente. Eso dicen. Evidentemente. Bueno, los casos, como decimos, son similares. Ambas escapasteis de los países donde convivíais con vuestras exparejas. Si os parece, vamos caso por caso. Juana, eres de Granada, de Macerena en concreto, pero vivías en Italia. Sí. ¿Cómo tomaste la decisión de volver a España? Pues la verdad que es todo un poco extraño porque allí he estado, no ha llegado a los 3 años exactos. O sea que me siento yo raptada y mi hijo mayor también se siente raptado. ¿Por qué? Porque él está más acostumbrado a vivir en España y está más habituado y desenvuelto en España y ha vuelto a su antiguo colegio. Sí, es todo un poco surreal. Pero ¿cómo tomaste esa decisión de dejarlo todo y volver a España? Sí, porque ya no podía más Sí. y lo hice sin su consentimiento porque un hombre maltratador no le puedes pedir su consentimiento. No, claro. Para salir del país, sí. ¿Lo denunciaste? Al llegar a España, sí, donde me sentía arropada con un poco de apoyo porque en una casa aislada, pues no sé, creo que o sea, si volviese atrás es que no podría hacerlo, denunciar desde allí. Claro. Sí. Pero el padre de tus hijos reclama que vuelvan a Italia, haciendo uso de ese procedimiento jurídico internacional extraordinario. Sí, lo peor de todo que él no está interesado a los niños, pero él sigue con su lucha. Yo desde que he conocido a este hombre siento que nunca me ha dejado de maltratar. Es una cosa muy fuerte que nos sentimos muy solas en la protección que tenemos. Es que tenemos contacto con un hombre que tienes hijos y que tienes que tener contacto toda la vida, y es un hombre que trabaja con su energía en hacerte daño a ti. Sí. Pero ¿esa denuncia en qué ha quedado? Pues esa denuncia se archiva pocos días después, yo me entero en septiembre, sí, y se archiva por falta de jurisdicción. Pero ahora sí ha habido jurisdicción para reclamarme los hijos cuando veníamos huyendo de la violencia.
Si te parece una puntualización que es muy interesante en este sentido, porque la primera situación, es decir, en el caso de Juana y en el caso de Vanessa y en el caso de Soraya, se produce una clara situación de desprotección por parte del sistema judicial español. Y digo, en el caso concreto de Juana, Juana llega a España en el mes de mayo, inmediatamente se pone en contacto con el Centro de la Mujer en el mes de junio y, lógicamente, después de un proceso, ella entra a ser atendida por parte de la psicóloga de nuestra área, llega a tener, digamos, las posibilidades, ¿no?, psicológicas y personales de interponer una denuncia y, efectivamente, nosotros la asesoramos de que debe de interponer la denuncia. La denuncia se presenta en el mes de julio y en este caso el Tribunal Español, el Juzgado de Violencia de Granada, establece algo que significa el primer incumplimiento claramente de esa normativa que te hablaba anteriormente, que nos está aplicando por parte de nuestros tribunales. El Estatuto de la Víctima del año 2015 dice, aplicando en este caso lo que ya directivas europeas habían establecido previamente, que las víctimas podrán interponer la denuncia en cualquier país, independientemente, en este caso lo podrán interponer en España independientemente del país en el que hayan sido cometidos los hechos. De hecho, eso nos parece a todos de cajón, vamos. Sí, evidentemente. ¿No? Un delito es un delito. Evidentemente. Entonces, lo que dice es que en este caso, de que el juez o jueza español considere que no tiene jurisdicción, lo que tiene que hacer, evidentemente, no es paralizar el tema y dejarlo ahí, sino que tiene, y lo dice textualmente el Estatuto de la Víctima, dice, de manera inmediata tendrá que cursar la denuncia al juzgado correspondiente en el país correspondiente. Es decir, que en este caso se tendría que haber procedido no a archivar sin más el caso, sino a ponerlo en conocimiento del juzgado italiano, que desde la perspectiva de esta juez de violencia de Granada estimase que tendría que ser el competente. Porque hubiera sido unas circunstancias muy diferentes a las que nos encontramos en estos momentos. Y tristemente nosotros tenemos conocimiento, porque esto se produce a finales de julio, de que se adopta esa resolución por parte de la jueza de Granada cuando ya había transcurrido el periodo para interponer el recurso correspondiente. Juana, entiendo que te sientes muy respaldada porque te ha ayudado, por ejemplo, el Centro de la Mujer de Maracena y el propio ayuntamiento, que está haciendo lo posible para ayudarte, ¿no? Pues sí, cada día doy la gracia a que exista el Centro de la Mujer, porque si no, pues me hubiese visto muy sola. Sí, y siento compasión, me acuerdo de estas mujeres que han callado y no han podido más, y al final se encuentran incluso enfermas, que les roban que les quitan los hijos, cuando ellas han luchado por darle un mejor bienestar a su hijo y una vida digna. Sí, y lo veo que en el siglo XXI sigamos así, que esto es de mirarlo, de que se paren a mirarlo ahora. Por supuesto, y la de comentarios que han llegado a la petición de Change.org de otros casos, ¿no?, que están sucediendo y que no ven salida. Sí, de gente que escribe, lo leo. He crecido con un padre maltratador, por favor, que no hagan esto a estos niños. No saben, están haciendo daño a estos niños. Claro, es que son víctimas. Son muy víctimas pocas veces directas, nos acordamos de ellos. Debajo de su tejado. Cierto, cierto. Voy a recordar la dirección por si los despiertos quieren consultar vuestros casos. El tuyo es en change.org/no pueden volver. Y ahora, Vanessa, tu caso, eres chilena, viniste a España hace 2 años, también con tus 2 hijos, y me gustaría que también nos contaras tú cómo tomaste la decisión. A ver, yo vengo a España después de muchos años de constantes denuncias, medidas de protección, siempre a favor mío, nunca a favor de mis hijos. Porque si bien esta persona fue siempre muy agresiva conmigo, las denuncias fueron bastante graves, pero nunca... Tú denunciaste, por supuesto. Yo denuncié, sí. ¿Y en qué quedaron esas denuncias? Órdenes de protección a favor mío, pero nunca consideraron que existiera un riesgo para los niños. Es decir, orden de alejamiento, ¿no?, por parte del Tribunal de Chile. Exacto, a para mi favor. Ti, pero no para ellos. Pero no para los niños, pero se contradecía porque él tenía algunos días que los podía ir a buscar al colegio, por ejemplo, y llevarlos a mi casa. Entonces me los tenía que entregar a mí en la puerta de mi casa, aun cuando había medidas de protección. Ya. Finalmente, conseguí, después de muchas amenazas y más agresiones, conseguimos una orden de protección para los niños y para mí,
que era por un plazo de 6 meses. Y a las 2 semanas el abogado suyo consiguió revocarla. Y ahí fue cuando decidí venirme a España. Uh-huh. Y no hay condena en este momento. No hay condena, lamentablemente, por miedo y por lo largo de los procedimientos no los terminé, no los llevé a término y fueron sobreseídos y archivados provisionalmente. Por eso es que no hubo condena. Pero ¿y podrías continuar con ese proceso o no? Sí, son muchas cosas. Ahora hay causas que sí que pueden abrirse. No sé si Joaquín nos puede ayudar en eso también. Sí, no, simplemente puntualizar que los procedimientos no se llevaron a cabo allí en Chile porque ella tuvo que salir del país y por lo tanto, al no estar allá presente, pues... En la distancia es imposible. En la distancia es difícil llevar un procedimiento penal y por lo tanto se archivaron. Lo cual no quiere decir que la causa que motivó la apertura haya desaparecido, simplemente es que ella ha salido del país. Y por eso no hay una condena firme, pero vamos, en el momento en el que entendemos que se le pone una orden de protección es porque está suficientemente justificado esa violencia que estaba ejerciendo sobre ella, claro. ¿Y toda esta situación la está viviendo tu familia en la distancia? Sí, así es. ¿Qué te están diciendo ellos? Es difícil la distancia, muy difícil. Por un lado, la pena grande de no estar allí, no poder estar acá conmigo, y por otro lado, seguir desde allí la lucha. Ellos no quieren que yo vuelva. ¿Tú te lo has planteado eso, volver también tú? No, mira, cuando yo salí, supe todas las cosas que estaba dejando atrás, a mis hermanas, a mi abuela, que puede hacer que no la vuelva a ver, pero merece la pena. Para mí, la tranquilidad de estar acá en España con mis hijos, que todos nosotros por primera vez podemos dormir tranquilos, merece eso y mucho más. Entonces, volver para mí no es una posibilidad. Claro, yo creo que además también aquí hay que introducir un dato bastante relevante y que es lo que nosotros estamos solicitando amparo por ese motivo. Y es que no solamente hay que tener en cuenta las circunstancias de Vanessa que ya conocemos, sino la de los menores, que al fin y al cabo creo que es lo más importante. Y es que no se está valorando si los menores están en condiciones para volver a Chile o no están. Ellos aquí ahora tienen su vida totalmente nueva, totalmente estable, y obligarles a subir a un avión sin su madre, sin la persona que ha sido el sustento de toda su vida, vamos, me parece a mí que atenta contra cualquier principio, claro. Bueno, y de hecho creo que ambas tenéis informes psicológicos de vuestros hijos, ¿no? Así es, hay un informe de mis hijos, porque claro, no tienen la madurez para que un juez los escuche, pero sí que se les hizo acá en España un informe psicológico que denota del daño que tienen. ¿Qué dice ese informe? Que es una situación de riesgo para ellos el volver, que los niños tienen muy malos recuerdos, malas experiencias y tajantemente recomienda no volver. Si me permite ¿En tu caso, un momentito. Juana? Sí. Es que yo creo que es muy importante a este nivel leer podéis apostillar todo lo que queráis, ¿eh? Leer de manera textual algo importantísimo. Es decir, cuando nosotros decimos que no se están cumpliendo con la normativa vigente en este momento, tanto a nivel internacional, recordemos Convenio de Estambul, normativa específica europea y todo eso plasmado en nuestra normativa interna a partir del año 2015, leo de manera textual algo que está vigente en este momento y en este caso es un protocolo específico que se modifica en el año 2014, que es el protocolo para atender a los niños, a los menores víctimas de violencia en el ámbito doméstico. Y justamente este protocolo es del año 2007. Se reforma en el año 2014 para introducir todo lo que se había conseguido plasmar en normas internacionales, que en 2015 se plasma en normativa interna en el sentido siguiente. Y voy a leerlo de manera explícita. Dice: ha de tenerse en cuenta que los niños, hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son víctimas de la misma en tanto sufren las consecuencias de vivir en un entorno donde existe violencia, lo que amenaza e interfiere en su desarrollo físico, psíquico o social como una modalidad de maltrato emocional. En los casos de violencia de género, la intervención debe producirse de una forma integral, contemplando conjuntamente al menor y a la madre víctima de esta violencia. Y, otra frase fundamental, en los supuestos de violencia de género, las actuaciones estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de los menores con la madre, así como su protección, atención especializada y recuperación. Esto, si me permitís, porque me parece clave, cómo casa con lo que dice, y leo textualmente, o sea, esto es derecho vigente actualmente en España, cómo casa esta frase que se dice en la sentencia de Juana, dictada por la juez del juzgado de primera instancia número 3 de Granada. Dice:
Las pruebas obrantes en los autos, de una parte, no acreditan el peligro que la restitución pueda comportar para los menores, pues sin desconocer que en los progenitores han existido algunos episodios de violencia doméstica. Es muy significativo también como la jueza utiliza el lenguaje. Dice, no consta que los episodios protagonizados por el padre le afecten directamente a los menores. Esta formulación está fuera de lugar. Está ya más que constatado que los menores, por el simple hecho, como dice el Convenio de Estambul, de ser testigos de la violencia, son víctimas de violencia que se llama ya violencia emocional y que genera un daño terrorífico. Por tanto, esto pertenece al pasado. Y esto se está dictando en este momento y es la base sobre la que se sustenta la restitución de los menores con el padre maltratador. Y de hecho ese convenio del Consejo de Europa de Estambul pide tomar medidas legislativas para proteger a los menores, en este caso a las víctimas, ¿no? Evidentemente, claro. Pide muchas cosas que no nos da tiempo a profundizar aquí, pero que muchas cosas desde qué responsabilidad tienen los gobiernos, en este caso, y por otro lado dice de manera explícita el Convenio de Estambul, en lo que se basa toda la normativa que después se desarrolla, dice los niños son víctimas de la violencia, incluso como testigos de esa violencia. Eso lo dice directamente el Convenio. Es decir, que, por tanto, un juez ni una juez puede cuestionar ahora si son víctimas o no. Eso ya está recogido de manera... Es incuestionable. Claro, además es que el problema, que en el caso de Juana es diferente al de Vanessa, es que además en el caso de Vanessa ni siquiera se entra a valorar sobre los menores. No se habla sobre los menores en este caso. Tan solo se habla sobre la peligrosidad de la expareja de Vanessa, pero no se llega a valorar qué supondría para los menores volver al país o si los menores ya están integrados aquí y ya no quieren volver porque ya han hecho, digamos, una nueva vida desde un punto de partida mucho mejor que en el que se encontraban. ¿No? Claro, totalmente. Y la sentencia no entra a valorar para nada esto. Y esto, además de atentar contra cualquier principio de un Estado de Derecho, es que además también va contra el Convenio de la Haya, que es precisamente el que se utiliza para obligarle a devolver a los menores. Y eso, es por el motivo que hemos solicitado amparo, claro. Pero además, si me permites, es que de manera textual la Ley de Protección Jurídica del Menor, con las reformas que se producen en el año 2015, dice de manera explícita que en todo procedimiento en lo que esté afectado el interés superior del menor, que se supone que es el que defiende el del Convenio de la Haya... Y que está totalmente quebrantado con este tipo de procedimientos. Evidentemente tiene que estar... O sea, ninguna autoridad administrativa judicial puede decidir nada en interés superior del menor sin que previamente sea visto por un órgano. Y dice 3 características fundamentales, que tiene que ser un órgano colegiado, que tiene que ser un órgano multidisciplinar y que tiene que ser un órgano especializado. En los 3 procedimientos, en este caso de Vanessa, de Juana y de Soraya, esa premisa se ha sencillamente obviado, no se ha tenido absolutamente para nada en cuenta. Juana, tú también tienes informes psicológicos. Pues sí, trae un informe psicológico de mi hijo. Sí, y él expresa su deseo de vivir con su madre porque es la que la ha cuidado siempre. Y también a voz, esto lo escucho yo, él cuando se va y acaba de hablar con la psicóloga, ella lo llama y le dice una última pregunta muy importante. Dice, Gabriel, ¿dónde te sientes más? ¿En qué país? ¿Italia o España? Un poco como más casa. Y entonces Gabriel contesta, pues aunque me cueste reconocerlo, España, y como casa yo siento a mi madre, que es mi casa. Eso responde el niño. Joaquín, he leído que últimamente se están produciendo muchos casos similares. Sí. Es una problemática a nivel nacional y no son los únicos casos, claro. Hay bastantes casos similares a ellos, pero porque yo entiendo que no se está aplicando correctamente los criterios que se establecen en los convenios, no se está aplicando correctamente los principios y los tribunales directamente están desconociendo cuáles son los motivos que se están alegando por las víctimas de violencia de género y a las que les está obligando a devolver a los menores a sus países de origen. Por cierto, Vanessa, el juzgado de primera instancia número 10 de Alicante te ha dado de plazo hasta el viernes para presentar los billetes de avión. Claro, sí, el plazo máximo es el viernes, correcto. Pero ¿qué se puede hacer? Claro, es que lo más impactante de esto es que a Vanessa lo que se le está obligando es a coger a sus hijos, a irse al aeropuerto de Barajas y a entregarlos allí a la policía. Mientras ella queda retenida, ellos suben a un avión y en el momento en el que los menores salen del avión, a ella la vuelven a poner en libertad. No sé si alguien puede entender este tipo de cosas, pero
es el plazo que le están dando a Vanessa, que el viernes tiene de plazo para hacer esto. Pero permíteme, Joaquín, sí. Es muy fuerte. Yo en el contacto que he tenido con Vanessa, que estamos hablando además en este caso, de un hombre que efectivamente no tiene una sentencia por maltrato, pero que hay evidencias más que suficientes, como decía Joaquín, más que suficientes con el tema de las órdenes de protección, en los partes de lesiones que tiene Vanessa, es decir, toda una documentación que la acredita, pero es que sumando a eso, estamos hablando de un hombre con antecedentes penales en Chile. O sea, además, un hombre, por diversos delitos. Por diversos delitos. Este hombre ha estado en prisión por diversos delitos. O sea, que es absolutamente, quiero decir, raya... No, que no lo entendemos, que no se entiende. Escapa de toda lógica. Que no se entiende. Es surreal. Pero además que el abogado del Estado parece que tenga como cierta especial interés en que esto se produzca, porque es increíble la rapidez con la que se están implicando en que Vanessa tenga que cumplir este plazo. Nosotros obviamente hemos recurrido a un amparo ante el Tribunal Constitucional y solicitamos una medida cautelar que estamos a la espera de... Bueno, primero estamos a la espera de ver si se admite a trámite este recurso, pero claro, lo que no podemos ahora es entender es que a Vanessa se le obliga que el viernes tenga que ir a Barajas a entregar a sus niños. Es que no tiene ningún sentido. Voy a recordar la dirección, www.change.org/Los Hijos de Vanessa, por si los despiertos también quieren más información sobre esto. Ya para finalizar, me gustaría que ambas, Vanessa y Juana, animaríais a nuestros despiertos a seguir apoyando estas peticiones, porque a pesar de que ya se han entregado esas 150.000 firmas, todavía necesitáis más apoyo. Sí, y yo creo que además de apoyo nuestro, para nosotros, se hablaba de 300 mujeres en casos similares al nuestro en el año 2016. Entonces, yo con esto espero también que se cambien las cosas, que se conozca más, que salga a la luz y que este tipo de situaciones tengan un final feliz con todo este movimiento y lo que estamos haciendo Juana y yo. Así sea, Vanessa. Juana. Pues sí, no entendemos cómo se nos trata de delincuentes cuando estamos luchando por nuestros niños. Y sí, deseamos que esto lo antes posible acabe un final feliz, que yo no quiero culpables y lo veo muy bonito para que nadie tenga tanto miedo a rectificar cuando nos equivoquemos. Somos personas, no robots. Y lo vería pues genial donde se desmonte esto, donde sea, pero hay muchas maneras de atajarlo. Si es que estamos hablando de niños, de la protección de niños. A ver si entre todos podemos hacer algo. Juana Rivas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Nacional de España en Granada, acompañada por Paqui Granados, directora de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias, y permíteme un segundo porque no quisiera despedirnos sin decir que el martes, el día 31, cuando estuvimos en Madrid, en el Congreso, tanto responsables del Grupo Socialista y responsables del Grupo Popular en la Comisión de Igualdad y en la Comisión de Justicia del Congreso recibieron las peticiones que hacíamos a través de esta moción y por lo pronto confiamos en que todo lo que se nos prometió en aquel momento efectivamente se lleve a cabo, porque es una cuestión de justicia que clama y que por tanto tanto para Juana como para Vanessa, para Soraya, pero como decía Vanessa, porque hay muchas mujeres en silencio y esto tiene que terminar de una vez. Por todas. Y Vanessa Esquius, muchas gracias también por estar ahí en los estudios de Radio Nacional en Alicante. Muchas gracias a ti por la invitación. Y gracias también, Joaquín Ródenas. Muchas gracias a vosotros por poner voz a este problema. Gracias a las 4. Muchísimas gracias. Adiós.